Pues un lowboard cobra una mensualidad por el uso de su plataforma. Si cobras como mensualidad eres un lowboard, si cobras como porcentaje de la carga eres un broker. La expectativa se te rompe porque tú tienes que ir creando. Neuron Automotive Forum. Conecta con los líderes de la industria automotriz este 20 y 21 de agosto. Regístrate hoy en nuestra página web y sé parte de la conversación que está transformando la movilidad en México. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana nos acompañan aquellos líderes que han cambiado y se mueven en la forma en la que está creciendo esta industria. El día de hoy nos acompaña Marco Reyes, Country Manager de Flete, de grupo Frete.com, un unicornio ya en Brasil, que ahorita Marco nos contará un poco más hacia dónde va. Marco ya tiene mucha historia en esta industria de la logística, con Sendengo, fundándola, luego expandiéndose hacia Trebu, ¿no? En inteligencia artificial, y ahorita trayendo, siendo la contratación número 1 en México de Flete. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isaac, encantado de estar aquí. Claro que sí, bienvenido. Y me gustaría empezar preguntándote cómo es vivir la logística, desde la tecnología, el emprendimiento. Ha sido un viaje súper padre, pero diferente a lo que me imaginaba, ¿no? Hoy yo soy un emprendedor de la industria, amante de la tecnología. Llevo muchos años intentándolo. Y digamos, si yo platicara con el Marco de hace 9 años, cuando empecé, pensé que la adopción tecnológica en la industria iba a ser más fácil, ¿no? Cuando yo empecé, hace muchos años, cuando empecé a fundar Sendengo, la tesis era una industria pulverizada donde puede haber una cabida tecnológica interesante. 9 años después lo sigue siendo, pero la adopción tecnológica no va tan bien, ¿no? Entonces, ese es un reto, la tecnología en la industria. Ahora, hablando de logística, que con los años pues, me convertí pues, en un logístico también, pues es una industria apasionante, es una industria hot, con crecimiento, con retos bien actuales, como seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Pero definitivamente es una industria apasionante porque crece. Eso es algo que a mí me atrae mucho. Sus problemas le pegan a muchas personas y a muchas empresas también. Oye, de estos retos que ves cuando empiezas a fundar Sendengo, ¿cuáles son nuestros principales retos, principalmente de fundar una empresa tecnológica y ahorita de traer, ¿no? Una empresa que ya tiene operaciones? Un reto, creo que es por etapas. A mí me tocó pues, dirigir Sendengo muchos años, desde de 0 a 1, de 1 a 2. Yo creo que Sendengo ya hasta ahorita de 2 a 3, estuve también un tiempo ahí. En general, creo que un reto muy cañón es talento, un reto muy cañón en general de México. En logística no es la excepción, es talento. Un problema que también es de México, que logística no es la excepción, es seguridad. Increíble, de verdad. Es un reto para aquellos de la audiencia que quieran emprender. Wow. La verdad es que México es así y se tiene que adoptar dentro del modelo. Y tercero, tal vez, un poquito más aterrizado en logística, el tema del capital de trabajo, el financiamiento para tu capital de trabajo. Crecer en esta industria, tienes que ser muy hábil en el manejo de las finanzas. Oye, ¿y qué fue lo que salió bien, qué salió mal? ¿Cómo te planteas ya en este nuevo proyecto y mirando hacia adelante? ¿Qué salió bien? Éramos unos cracks de la ejecución. No sabía yo que lo tenía en el morral. Yo creo que ninguno de mis otros 3 fundadores lo sabíamos.
operamos muy cañón, por muchos años. Nosotros no teníamos ninguna relación, ningún background profesional, ni ninguna relación familiar cercana, nada con logística. Todo lo aprendimos en el camino y ejecutamos muy bien. Creo que algo que hicimos muy bien fue leer lo que la industria nos iba queriendo decir y cómo lo íbamos nosotros aterrizando, ¿no? Eh, Creo que es por etapas y hacia el futuro, 9 años después, eso fue hace 9 años, ahora con Flete, de Grupo Frete, definitivamente los retos van a ser un poco diferentes y yo creo que van a estar muy enfocados en la parte de adopción tecnológica, confianza, escuchar al usuario, pero en temas de que sí usen la tecnología. Entonces, tal vez el tema sigue siendo el mismo, pero diferente. Hace Claro. 9 años el smartphone estaba naciendo, hoy es una realidad. Hace 9 años WhatsApp era pues, bastante utilizado, pero no tanto entre los operadores y transportistas, hoy ya, etcétera, etcétera. Y para adentrarnos un poco más, ¿quién es Frete? ¿Qué problemática resuelven? ¿Y qué es lo que buscan? Frete es una startup brasileña, que en Brasil ya somos unicornios, somos muy grandes, que Federico y Bruno me convencieron de traer a México, ¿ok? Frete es un lowboard de transporte de carga. Lowboard en su definición más pura. Muchos de tu audiencia estarán pensando, pues, ¿qué es un lowboard? Un lowboard es muchas cosas, pero una manera muy fácil con la que podemos imaginar todas las implicaciones es cómo cobras. Entonces, un lowboard cobra una mensualidad por el uso de su plataforma. Es decir, es como una sección amarilla digital donde brokers y transportistas se encuentran, comparten sus números telefónicos y se comunican y tú pagas una mensualidad, ¿no? Si tú encuentras un transportista o 50, tú sigues pagando tu mensualidad, ¿no? Si tú convences a ese transportista por una carga, por 3 meses o por 5 años, pues tú sigues pagando tu mensualidad, como si fuera Netflix. Claro. ¿No? Y la problemática que resolvemos hoy en Brasil, y ahorita vas a ver por qué hago la diferencia, estoy haciendo la diferencia entre los dos países. La problemática que resolvemos hoy en Brasil es el encontrar esa capacidad adicional, que es un dolor de cabeza también en México. Sí. Ese transportista que no tienes, ese proyecto de 20 cargas que te ofrecen y que solo puedes tomar 3, esa ruta que estás teniendo muy buen margen como broker y que crees que puedes desarrollar, pero no encuentras más transportistas, o que probablemente tienes a tus transportistas, pero no los tienes enganchados, ¿no? Entonces, Frete en Brasil lo que ayuda es a resolver el problema de capacidad a los brokers, ¿no? Eso es Frete. Y dentro de esto, esta relación broker-transportista, ustedes como loadboard, ¿cuál es el principal factor de éxito que han tenido? ¿Por qué hay tanta esta necesidad en la industria? Qué buena pregunta. A ver, el modelo de lowboard es muy difícil de perseguir. En México, muchos lo hemos intentado. Yo mismo lo intenté en Sendengo. Cuando yo fundé Sendengo, lo hice con esa visión y al poco tiempo nos convertimos en un broker tecnológico. Mi conclusión personal, ahora después de conocer a Federico, a Bruno, de saber las cosas impresionantes que ha logrado Frete en Brasil, son dos cosas. Una, es un modelo de negocio de muy largo plazo. O sea, tú lo que necesitas es crear efectos de red. Y a ver, se dice fácil. ¿En cuántos podcasts no hemos nosotros escuchado la palabra efectos de red, ¿no? Pero los efectos de red, además de que no solo es uno, tienes que ir creando varios y los tienes que ir creando a lo largo del tiempo. Entonces, son modelos de negocio de mucho tiempo. Frete en Brasil lleva 15 años, ¿no? Wow. Yo estimo que México, a ver, ya juntando el know-how que ya tiene Frete,
Federico y Bruno, el know-how que tengo yo, que incluso también lo intenté, la super fortaleza financiera que ya tiene Frete, creo que lo podemos hacer en menos tiempo en México, ¿no? Pero entonces, esa es la uno, es de mucho tiempo. Y la dos está vinculada, creo yo, en mis conclusiones personales, que es que imagínate ser inversionista de un negocio que va a tener su payback en muy largo plazo, ¿no? Entonces, creo que también hay una parte de tener a los inversionistas correctos o que los inversionistas estén dispuestos a esperar, o sea, que sean inversionistas pacientes que crean en el modelo. Porque, pues, ¿qué es lo que, la verdad, qué es lo que acaba pasando? Imagínate tener un negocio que, como es de largo plazo, pues vas a estar muchos años sin tener los ingresos que sustenten tu break-even, ¿no? Entonces, creo yo que va por ahí. Por eso es tan difícil. Y en México, una de mis opiniones personales, además, por supuesto, ejecución, es que ha faltado esa visión de largo plazo, esa paciencia hacia el largo plazo. ¿Y cómo están buscando financiar esta primera fase semilla? Frete en Brasil ya es un unicornio. Nosotros en Brasil, en la última ronda, Frete ha levantado más de 400 millones de dólares, en la última ronda fueron 200 y una parte de eso ya está etiquetado para México, ¿no? Entonces, los inversionistas, a ver, Frete en Brasil es muy grande, ya está Goldman Sachs, está SoftBank detrás de nosotros, puros inversionistas financieros, es algo que Federico cuida mucho, que no haya inversionistas logísticos para que el modelo pueda darse sin conflictos de interés. Entonces lo planeamos financiar con la ronda que ya está levantada y el pedazo que ya está etiquetado para México. Sí. ¿Y cuál es el principal reto de profesionalizar tecnológicamente una industria como la logística en México, no? Ay. Podemos hablar a muchos niveles, creo yo. Yo creo que el principal reto, tratándolo de priorizar, es que México es un país de mano de obra barata. O sea, yo lo decía en Sendengo, lo decía cuando estuve en Trebu, seguramente me voy a enfrentar a eso ahora en Flete. El principal competidor de la tecnología es la mano de obra barata, ¿no? Porque regular es muy seductor. En México es muy seductor para los managers tener esta facilidad de contratar dos manos más por un precio, la verdad, que muy barato, ¿no? Y luego yo soy un ferviente creyente de los recursos humanos en general y de la súper importancia de los recursos humanos en esta industria. Y creo yo que hay muchas personas en México, en la industria logística, haciendo chambas repetitivas, haciendo mucha labor operativa en vez de estratégica. Sigue siendo ese un reto. Entonces creo que hay varios, pero contestándote, yo elegiría ese como el más importante. Sí. ¿Y por qué sigues creyendo en estos proyectos? ¿Por qué crees que un load board en México han habido varios intentos, incluso Sendengo, ¿no? Busca ser un load board en la logística mexicana? ¿Por qué este proyecto sí tiene mayor probabilidad de éxito? Bueno, a ver, te contesto por dos partes. Sendengo hoy por hoy es un broker tecnológico. Sí. Y la diferencia es si cobras por mensualidad eres un lowboard, muchas otras cosas, pero es una entrada muy fácil de ver todas las implicaciones. Si cobras como mensualidad eres un lowboard, si cobras como porcentaje de la carga eres un broker. El lowboard intermedia el pago, por ejemplo, intermedia la relación comercial. Perdón, el lowboard no intermedia el pago, no intermedia la relación comercial, el broker sí. El broker recibe el pago en sus cuentas, el broker intermedia la relación comercial con el generador de carga, ¿no? Entonces, eso es una diferencia importante. ¿Y por qué sigo creyendo? Yo soy un apasionado
de la tecnología. Y la industria logística me adoptó. Hoy me considero uno de los, a pesar de que sigo siendo muy joven, pues me considero uno de los referentes que por muchos años ha intentado esto. Ya la logística es mi segunda pasión. Yo soy de los que piensa que la industria de la logística en México sí está atrasada. A ver, todo mundo lo sabemos. Alguien de tu audiencia que diga que no, pues todo el mundo va a estar de acuerdo en los foros en los que yo voy. La industria logística está atrasada, pero ahí va. O sea, poco a poco las cosas se van acercando. Unos temas nos han costado más trabajo y otros menos, pero ahí va. Entonces, mi definición de por qué sigo creyendo es que es cuestión de tiempo que un lowboard va a jalar en México. Si es 2025, si es 2028, si es 2030, pues a lo mejor ahí podemos debatir un poco más. Pero yo soy de los que cree que es cuestión de tiempo que la historia va a provocar que el péndulo gire o se mueva hacia el lugar donde se tiene que mover y que México va a llegar. Y cuando eso pase, creo que la industria se va a transformar. O sea, porque se va a acomodar. Yo creo que México va a vivir una especie de optimización en la asignación logística, ¿no? Entonces, por ahí va. Yo sigo creyendo porque creo que es cuestión de tiempo, creo que nos estamos acercando y si cuando eso pase, el upside lo veo espectacularmente. Sí, tú que ya estás tan adentrado en la logística estos 9 años, estos últimos años, has tenido más exposure con todos los logísticos en México. ¿Cuál consideras que es la principal tendencia tecnológica que se ve? Hoy es AI. Y me encanta, Isaac. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entré a esta industria, yo, por cierto, para que tu audiencia sepa, yo tengo 36 años, yo empecé hace 9 en esta industria, hace 10, pues, según yo tenía 26, tal vez los meses me están jugando en contra. Según yo tenía 26. Yo sentía una industria un poco a la defensiva, un poco, o sea, yo decía mis ideas, Sendengo, la tecnología, los RPs, no existía la AI, y sentía resistencia. Hoy no la siento tanto. Hoy siento una logística mucho más curiosa. A mí me tocó, como buen disruptor que soy de la industria, a mí me gusta participar mucho en las asociaciones, en los desayunos de la industria, etc. A mí me tocó organizar probablemente, si no fue el primero, el segundo desayuno de la industria donde se hablaba de AI, de inteligencia artificial. Y me da mucho gusto que después de ese, todos, absolutamente todos los desayunos, webinars, o si no todos, el 80%, han tenido el tema de inteligencia artificial. Y esto estamos grabando en abril, este desayuno que les cuento fue en diciembre, los de enero, los de febrero, los de marzo han sido todos alrededor de inteligencia artificial. Y eso creo que es una gran noticia para la industria porque ahora sí pareciera que la industria está más curiosa, más aceptando, ¿no? Ahora, no todo es perfecto. Creo que falta mucho, ¿no? Falta un poquito más de entendimiento. O sea, creo que sigue en un nivel muy conceptual, ¿no? Pero va caminando, falta un poquito más de entendimiento. Creo que falta un poquito más de técnica. O sea, por ejemplo, algo que es clave, o en mi opinión es clave entender, es que inteligencia artificial son dos cosas. Digamos, si las podemos dividir en dos grupos, para la industria es Machine Learning y LLMs, ¿no? Y como que yo veo que la logística los revuelve, los usa para las dos cosas. Y a ver, no está mal, las dos cosas
son inteligencia artificial. Nada más yo soy de los que piensa el machine learning, pues llegó hace algunos años, ya está cambiando la industria, pero lo que creo que la va a revolucionar son los LLMs, ¿no? Entonces, como que, pero estoy muy optimista y muy contento de que la industria está súper receptiva. Sí, claro, y esta tendencia se ve, incluso lo platicábamos en uno de estos desayunos, hay un movimiento en nuestros eventos, ¿no? Se va a estar hablando de inteligencia artificial en la logística, empresas como Trebu, ¿no? Empresas como Control T que se siguen sumando con inteligencia artificial, cada uno abordando diferente área de oportunidad en la logística para optimizar. Frete busca integrar inteligencia artificial. Frete en Brasil tiene Ok. inteligencia artificial y ya se me está olvidando, qué bueno que estamos regresando. Frete tiene inteligencia artificial en Brasil, tanto de machine learning como de LLMs, ¿no? Obviamente en México lo vamos a buscar, solo que falta mucho. Y aquí va a venir una frase que ya se me estaba olvidando. Uno no nace siendo un lowboard el día uno. Entonces imagínense, yo llevo ya, creo que ya que estoy en estos días cumplo un mes en la función, comencé a vender la semana antepasada, ¿no? No es como que cuando yo entré o la semana que comencé a vender, ya Frete o Flete en México vamos a hacer flete.com, ya nace siendo un lowboard. ¿Por qué? Porque pues, eso es justo, la expectativa se te rompe, porque tú tienes que ir creando cargas y tienes que ir creando transportistas. Entonces imagínate, el día uno pues voy a tener 0 cargas y 0 transportistas. Te metes tú y pues no hay efecto de red, ¿no? Entonces, en México vamos a hacer las cosas, como se dice en inglés, con baby steps. Vamos a empezar con muy general en 4 fases, y la primera fase son puros marketplaces cerrados. En una fase 2 lo vamos a ir abriendo, en una fase 3 más por rutas y por tipos de unidad, y fase 4 pues ya esperando que esté funcionando, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Porque en México, Frete a lo largo de sus años ha invertido en varias empresas y creado varios productos. En México seleccionamos uno con el que vamos a iniciar operaciones, ¿no? Pero Frete no es, en su día 1 no va a ser un lowboard abierto, sino va a ser un marketplace cerrado. Claro, esta parte todavía no está loaded, ¿no? Ándale, Ahora jugando sí, con las palabras. todavía no va a estar loaded. Y a verdad, a ver, hace rato pensé en algo que no quise decir. Algo que creo que ha pasado en esta industria, por lo que también ha afectado la adopción, solo no la seleccioné como la número 1, es que la verdad hemos tenido también expectativas muy distorsionadas de algunos productos tecnológicos. O sea, creo que creo que en la industria hemos cometido el error de a veces vender la tecnología con una expectativa más alta de lo que verdaderamente puede solucionar. Entonces, para mí en la industria es clave que la expectativa esté un poco más alineada, ¿no? Y así lo digo, ya lo hice una vez, lo voy a tratar de hacer una segunda vez, y de ahí viene mi motivación. Ese será el trabajo de todos los días, esos baby steps, pero también en cuestión mediática, ¿no? ¿Qué es meter un sistema, un load board, contra la expectativa de lo que se cree? Y ahorita que estás creciendo al equipo, ¿cuál es la principal habilidad que se busca, ¿no? En una empresa como Flete en México, una empresa tecnológica que está creciendo. En la etapa 1, y es una fase que a mí me encanta de las startups, de 0 a 1, ¿no? Es algo que a mí me encanta. Creo que es mucho más importante que la técnica, la creatividad hacia el cómo sí, ¿no? A mí a lo largo de mi vida me han gustado mucho las ventas, y las ventas en logística me apasionan todavía más, porque en logística, vender logística es un poquito más técnico. Cuando sabes de logística es muy común, de hecho seguro hay mucha gente de tu podcast Claro. que ha pasado por aquí con esos perfiles, que
que empezaron en operaciones y se pasan a ventas, ¿no? Y se convierten en muy buenos vendedores porque entienden la operación. Entonces, contestando, yo un perfil que me gusta mucho y que voy a buscar en la parte de 0 a 1 es estos perfiles creativos con orientación comercial que sepan idealmente de logística, pero no es un deal breaker, que me ayuden a convencer a la industria, porque esto va a ser un tema de confianza, convencimiento. Ojalá, imagínense, ahora sí que hablando literalmente, imagínate que se corta la toma, que pasan 3 años y que flete en México tiene sus efectos de red y que los transportistas solitos, como pasó en Brasil, que hay unas historias impresionantes, ya están ahí, ¿no? Eso sería un sueño. ¿Cómo se sintió cerrar el primer cliente De mi vida. de flete? De flete. Déjame contestarte de 2 maneras. El primer cliente obviamente fue muy emocionante. Muy, muy emocionante. Fue primer pitch, primer cliente cerrado. Fue muy emocionante. Pero déjame contarte más de mi primera semana. Bruno vino a México y nos pusimos de objetivo en esa semana que fuera la semana en que comenzábamos a vender flete en México. Y como te decía, flete está enfocado, el cliente principal de flete son los brokers, entonces fuimos a buscar puros brokers. En esa semana yo creo que le presentamos a unas 12 empresas, tal vez un poquito menos, y nuestro hit rate de aceptación, obviamente yo hice una preselección de gente que conocía, de early adopters, etcétera, fue de 70%. Wow. O sea, el 70% de los que les pitcheamos en esa semana, los convencimos, ya están, por ejemplo, hablando de lo de que uno no nace siendo un lowboard, pues bueno, ya tengo, por ahí vi mis estadísticas hoy en la mañana, ya tengo mis carguitos, ya tengo mis transportistas. 2 semanas después, ¿no? Felicidades. Entonces, muy emocionante porque yo no me esperaba ese nivel de aceptación, pero bueno, muy emocionante en ese sentido y vamos a invitar a muchos brokers por niveles a ser parte de. Oye, Marco, para ya ir terminando con esta conversación, ¿tienes algún último mensaje a nuestro foro, a los logísticos, para que vean quién es Frete, para que se empiece a mover esta industria? Sí, me gustaría invitar a los brokers que le batallan con la capacidad, que formen parte de este sueño. Si Flete en México logra el sueño brasileño, en Brasil tenemos 900,000 transportistas y 130,000 de esos 900,000 se conectan a la app todos los días. O sea, imagínense esos números. Obviamente Brasil es un país más grande que México, pero a mí se me hacen números impresionantes. 20 millones de cargas al año. Se vale soñar tecnología con esta combinación, ¿no? Y como lanzamiento, esta es mi primera aparición, digámoslo así, pública, ya como country manager de Flete. Estamos buscando en nuestra primera etapa a 20 brokers que se animen a formar parte de Frete por 6 meses gratuitamente. Frete va a costar 300 pesos mensuales, que también es muy asequible, la verdad, pero a los que formen parte de estos primeros 20 brokers les vamos a dar el producto gratis 6 meses. Ya tenemos algunos, pero pues a ver, todavía no estoy, o sea, me quedan varios espacios interesantes para cuando lances el podcast. Seguramente habrá oportunidad. Seguro que sí, pues qué honor, ¿no? Esta primera aparición pública como country manager de Flete. El proyecto pues va hacia adelante. Si algún broker nos está escuchando por acá, acérquense a Marco. Está en todas las redes, está todo el tiempo disponible en el celular. Marco, gracias por sumarte a Logistics Talks, a Neuron Business. También los esperamos en Logistics Summit ahorita el 7 y 8 de mayo.
7 y 8, ¿verdad? Sí, Así venía es. yo pensando si era el 10, el 12, no, 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8 de mayo, ahí estaremos. Encantado. Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.